Vamos a repetir el tema todos, ya que está en la pantalla. El cambio de sacerdocio de la ley a la gracia. El cambio de sacerdocio de la ley a la gracia. Entonces vamos a estar estudiando ahí en Hebreos capítulo 7, donde se habla de la superioridad de Cristo sobre todos los demás siervos y aún ángeles que están en los cielos, ¿verdad? Y esta lección pues nos va a dar a nosotros luz con respecto a lo que es el nuevo sacerdocio que tenemos ahora, que es el sacerdocio de Cristo. Gloria al Señor. Este sacerdocio nos hace a nosotros también sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos ministrando como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces tenemos nosotros, mis amados hermanos, acá que hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque en el Antiguo Testamento estaba el sacerdocio arónico. Este sacerdocio pues estaba bajo la ley. Y este sacerdocio no estaba completo si no se cumplían todos los 613 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esto incluía sacrificio de animales, esto incluía las fiestas judías o que Dios le dio a Israel, incluía las leyes dietéticas, civiles y todo esto. Entonces el hombre pues tenía una salida si no obedecía a esta ley, y era el sacrificio de algún animal que moría por él. En vez de él pagar con su vida por el pecado que había hecho, entonces el animal era muerto. Y el sacerdote era el que ministraba estos sacrificios. Nadie podía hacer un sacrificio si el sacerdote no lo hacía. Y el pueblo de Israel estaba consciente de esto. Aún para la ofrenda de paz, que ellos querían de alguna manera celebrar por alguna gratitud al Señor, tenía que venir con el sacerdote. El sacerdote, por supuesto, tenía que tomar parte de ese sacrificio. Era una ordenanza de nuestro Dios. Y esta era la salida en sí, en que el pueblo de Israel tenía también cada año como una nación, que una vez al año se ofrecía un sacrificio para el perdón de pecados de la nación. Esto no quitaba el pecado, sino que solamente lo cubría. Por eso vamos a aprender ahora que esta clase de sacerdocio no era tan perfecto como el sacerdocio que tenemos ahora. En primer lugar, porque los hombres que eran sacerdotes morían, no podían permanecer para siempre. En segundo lugar, porque el sacrificio que ofrecían era un sacrificio de animales, y la sangre de animales no puede limpiar los pecados, no los puede quitar, solamente los puede cubrir. Número 3 es porque el tabernáculo donde se llevaban a cabo estos sacrificios era un tabernáculo terrenal. Mas, sin embargo, el sumo sacerdote que nosotros tenemos entró al tabernáculo celestial. Esto es muy hermoso. Entonces, la cuarta cosa era de que el pecador tenía que venir cada vez que pecaba a ofrecer el sacrificio. Por lo tanto, la sangre de ese animal no cubría para siempre sus pecados. Tenía que repetir y repetir y repetir. Si tenía suficientes animales y pecaba 5 veces al día, las 5 veces tenía que venir para que sus pecados estuvieran cubiertos, tuvieran una conciencia por lo menos tranquila. Entonces lo que Dios está viendo con esto es que quiere darles al pueblo una conciencia tranquila. Mas, sin embargo, la conciencia, mi hermano, no puede estar tranquila cuando uno sabe que es imperfecto. ¿Y quién entonces va a ser por uno? ¿Quién va a ser nuestro abogado? Entonces vemos acá que hay una imperfección. Por lo tanto, cuando Cristo nos limpia a nosotros con su sangre preciosa de nuestros pecados, eso es para siempre. Dios pues nos ha limpiado, nos ha justificado por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Entonces,
otro punto importante de la imperfección de este sacerdocio es que era asignado solamente a un pueblo, pero el sacerdocio de Cristo es asignado para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí en Hebreos capítulo 7 vemos nosotros que el apóstol, si es que fue el apóstol Pablo, ¿verdad?, que lo escribió, ya que hay bastante similitud a lo que él ha estado enseñando en sus epístolas a las demás iglesias, y hay un paralelismo bastante fuerte y muy compulsivo en esto. Entonces, por esa razón se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta a los hebreos. Pero en el capítulo 7, él está hablando de un sacerdote. Y este sacerdote, pues, está antes de la ley, está en el tiempo de Abraham, es rey de Salem, la ciudad que ahora es Jerusalén. Y su nombre, pues, indica rey de justicia. Como lo dice ahí en el capítulo 7, del versículo 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Noten bien que este sacerdote bendice a un grande, bendice al padre de la fe, aquellos en quienes los judíos se apoyaban. ¿Cómo decían a Jesucristo? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo predicó Juan el Bautista? Vosotros decís, somos hijos de Abraham. En otras palabras, dando a entender, eso es el final de nosotros. Nosotros somos salvos porque dependemos de Abraham. Mas, sin embargo, Juan el Bautista dijo: de cierto digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso es lo que Dios ha hecho. Nosotros que éramos gentiles, que no venimos directamente de la genealogía de Abraham, que no venimos del hijo de la promesa, porque dice Pablo que no todos los israelitas son israelitas aún, imagínense, sino aquellos que vienen por Isaac, que es el hijo de la promesa. Nosotros que somos gentiles, hemos sido injertados en el buen olivo. Este olivo es la promesa que Dios le dijo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es esta simiente? Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 3. Es Jesucristo. Entonces ya estamos injertados. Dios le dijo a Abraham: bendeciré tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No te ven que hay dos cosas acá. La arena del mar, pues, es esa descendencia consanguínea de Abraham, y la estrella de los cielos somos que somos hijos por fe, hijos de Abraham por la fe. Dando a entender que hemos heredado esa fe. A eso se refiere el apóstol Pablo, que hemos heredado la misma fe que Abraham tenía antes de la ley y que lo salvó, que lo justificó. Esa es la ley que tenemos nosotros ahora. Porque si antes de la ley Abraham pudo alcanzar justicia por la fe, entonces ahora nosotros, después de la ley, también podemos alcanzar justicia delante de Dios. A esto se refiere Pablo. Pablo no está diciendo que la ley es mala. Pablo está diciendo que la ley es buena y que esa ley va a ser escrita en todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, los ritos, los sacrificios de animales, el sacerdocio, ese tipo de sacerdocio fue anulado, fue cancelado, porque todo eso está bajo el pacto mosaico, el pacto de la ley que se le dio a Israel. Mas, sin embargo, aún en el Antiguo Testamento, Jeremías 31 y los otros profetas están hablando de que viene un nuevo pacto. Y el pacto va a consistir en que esa ley va a ser escrita en el corazón del pueblo de Israel. Esto no se ha cumplido todavía. Se hubiera cumplido si Israel hubiera aceptado a Jesucristo como el Mesías cuando él vino, pero lo rechazó y el Mesías se tuvo que regresar. Juan el Bautista era el precursor y Jesús mismo dijo: Elías ya vino.
Así que todo esto estaba dentro del pacto de Dios de todas maneras, porque cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, le dice a los israelitas, todo esto ya estaba en el plan de Dios, de que vuestros hijos, los hijos de vuestros hijos, todos alcanzaran la bendición. ¿Y de qué estaba hablando Pedro? Del Espíritu Santo. ¿De qué habla Pablo a los Gálatas? ¿Cuál es en sí la bendición abrahámica para los gentiles? El Espíritu Santo. ¿No te ven que cuando Pedro fue a predicar con Cornelio, los gentiles, todos que estaban ahí, recibieron el Espíritu Santo, y los judíos pues se le vinieron encima a Pedro, porque le dijeron, ha sentado en la casa de un gentil? Pero Pedro les cuenta el testimonio de los lienzos, la visión que vio, y les cuenta el testimonio de cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. No hubo imposición de manos, no hubo bautismo en agua en primer lugar, sino que estaba predicando y de repente baja el Espíritu Santo y los bautiza a todos. Entonces los judíos dicen en Hechos capítulo 11, pues ahora entendemos que también el Espíritu Santo es para los gentiles. Ellos pensaban que el Espíritu Santo no era para nosotros, los chapines, los guanacos, los aztecas, los ticos, los nicas. Pero el Espíritu Santo Dios lo ha regalado. ¿Cuánto glorificamos a Dios por esto? El Espíritu Santo es ahora el que está morando en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. Aquello que se recibió en el Pentecostés se sigue recibiendo hasta el día de hoy en todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la ley es buena, mas sin embargo ciertos elementos fueron anulados porque no eran perfectos. No eran perfectos. Y a esto se refiere Hebreos capítulo 7. No sé si usted ha leído Hebreos capítulo 7, pero me gustaría que todos estuviésemos relacionados con este capítulo, porque yo podría explicar alguna cosa y alguien pues se queda en el limbo. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 7. Estamos leyendo ya el versículo 1, ¿verdad que sí? Porque este Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el Olam, quiere decir, es un nombre también que se da porque Olam quiere decir mundo, universo. Y si es el sacerdote del Dios Altísimo, quiere decir que es el sacerdote de todo el mundo, de todo aquello que Él ha creado a su imagen, que es el hombre. Salió a recibir a Abraham. Qué lindo, eso es lo que Dios ha hecho. Melquisedec pudo haber dicho, Abraham, ven acá a mi oficina. Pero no lo hizo así, ¿verdad que no? Qué lindo es cuando vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5, cuando la iglesia está arrebatada, está en el cielo, le dice uno de los ancianos a Juan, no llores porque el león de la tribu de Judá es digno de abrir, de tomar ese libro y abrirlo. Y Juan como que está buscando el león de la tribu de Judá y no lo encuentra, y de repente ve en medio de toda la multitud de los salvos, y en medio había uno como cordero inmolado. Quiere decir que estaba metido ahí, buscando al cordero, pero ahí estaba. Él se identifica con su pueblo. Esto es lo que hace el sacerdote, porque el sacerdote sirve para interceder por el hombre delante de Dios. Esto es lo que hace el sacerdote, intercede por el hombre delante de Dios. Entonces busca al hombre. Por eso a Cristo le gusta morar en medio de su pueblo. Él es el que se pasea en medio de los 7 candeleros, en medio de su iglesia, porque Él hasta el día de hoy nos está sirviendo. Hasta el día de hoy está Él intercediendo por los pecadores. Y además es nuestro abogado, como familia de Dios que somos. Primera Juan le escribe a los salvos y le dice, hijitos, imagínense cómo no le dice pecadores incircuncisos si ustedes han pecado. No, ¿verdad? Dice hijitos, hijitos, ¿verdad? Si alguien de ustedes o si ustedes han pecado, pues abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que esos ríos de agua viva están corriendo en nosotros, hermano. La sangre de Cristo, ese rociamiento en nosotros está tomando lugar hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto creemos en esto? La sangre de Cristo nos
limpia de toda mala conciencia. ¿Sabe por qué usted tiene paz en su corazón? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué usted siente esa confianza de acercarse a Dios en oración, de hincarse y levantar sus manos? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido derramada y Dios lo recibe por la sangre de Cristo. Todo aquel que tiene la sangre de Cristo es recibido por el Padre cuando se acerca a Él en oración. Por eso dice la Biblia que nos acerquemos a Él confiadamente. Entonces, Melquisedec sale a recibir a Abraham. ¿De dónde venía Abraham? En este tiempo se llamaba Abraham, ¿verdad? Pero aquí Hebreos está diciendo Abraham. ¿De dónde venía? De la derrota de los reyes que se habían llevado a su sobrino Lot y toda su familia, de sus cosas. Y los alcanzó. ¿Cuántos soldados llevó Abraham a ese rescate? 300, que los tenía preparados. Así que Abraham, debido a que estaba en una tierra peligrosa, la tierra de Canaán, hermano, él era un hombre de adoración, un hombre de holocaustos, un hombre ejemplar. Todos los demás cananeos, ellos sabían que el Dios de Abraham había llegado a Canaán. Ellos tenían sus propios dioses, pero el Dios de Abraham no se podía ver. Fue Abraham el primero que trajo el monoteísmo. Todas las demás naciones tenían dioses y tenían muchos dioses, eran politeístas. Pero Abraham vino predicando con su ejemplo el monoteísmo, hablaba de Dios. Entonces, él creía en un Dios en el cual no había creído antes. Y él predicaba el monoteísmo. Mono quiere decir uno. Teísmo viene de teos, Dios. Un solo Dios, monoteísmo. Entonces él estaba predicando que había un solo Dios y le ofrecía holocaustos. Cada vez que Abraham llegaba a un cierto lugar, lo primero que hacía era un altar y levantar ahí un holocausto como ofrenda para el Señor. Y los siervos lo veían. Y los siervos veían que no había nadie enfrente de los ojos de Abraham. Y oraba y platicaba. ¿Y este con quién platica? ¿Verdad? Así hace la gente con nosotros. Bueno, ¿y ustedes con quién hablan si no está San Caralampio enfrente de ustedes? ¿Con quién hablan ustedes? Pero nosotros solamente nos conectamos con el cielo a través de la oración y llegamos al cielo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera que llegue al cielo, no en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre no lo recibe. Porque ¿quién fue el que pagó por nosotros? Así que nos ha dado la credencial, ¿verdad? Mira, este es el ticket para que entres ahí. Cuando llegues allá, el Padre te abrirá la puerta. No Pedro, sino que el Padre te abrirá la puerta para que tú entres con confianza. Así que, hermano, note bien, era la tierra de Canaán, mas sin embargo esta tierra tenía por ahí un sacerdote que no se habla más de él, no se dice más de él. ¿A quién más administró Melquisedec? ¿Será que Melquisedec se comunicó con algunos de los reyes de Canaán? Vivía ahí en lugar el cual ahora es Jerusalén, pero antes se llamaba Salem, en el tiempo de Abraham se llamaba Salem. Y vemos que aquí hay entonces un encuentro inesperado. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Si usted ve las ofrendas de Levítico, hay 5 ofrendas que estudiamos la otra vez, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 5 hay diferentes ofrendas, empezando con la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto, hermano, es la que primero se habla en Levítico. ¿Por qué? Porque es como que Dios tirara la carpeta roja o azul o verde, cualquiera que sea, hacia la tierra para que nosotros empecemos por la ofrenda de la expiación. Y lleguemos hasta la ofrenda del holocausto, que quiere decir, tú me perteneces. Entonces, Él nos tira a nosotros esa carpeta para que nosotros de la tierra lleguemos al cielo. Algo maravilloso. Cristo bajó del cielo a la tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando se encontró con Melquisedec? El versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Por primera vez se pagan aquí los diezmos.
Ahora, ¿por qué Abraham pagó los diezmos? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. Hoy se predica y dice, no, los diezmos ahora no se pagan porque era asunto de la ley. La ley ya se terminó, entonces no hay diezmos. Pero les hago una pregunta. ¿Cuándo Dios le dio a los gentiles la ley? Nunca. ¿A quién le dio Dios la ley? A los israelitas. Así que ellos estaban obligados a pagar los diezmos como una ley para ellos. Pero Abraham no tenía ley, Moisés ni había nacido. El pueblo de Israel no se había ni formado. Pero él pagó los diezmos como parte de su fe. ¿Y qué le dijo Jesús a aquellos judíos que le estaban diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham, tú eres hijo de fornicación, nosotros somos especiales, tú eres samaritano, tú tienes demonio, le decían, ¿verdad? Y le dice Jesús a ellos, si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué procuran matarme? Les dice luego, si fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes las hicieran. Así que el que se identifica como hijo de Abraham tiene que identificarse a través de las obras. Por eso Santiago tiene razón. Santiago no está contradiciendo al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 5 que somos justificados por la fe. Y por eso tenemos paz para con Dios. Lo que pasa es que Abraham era un hombre de fe, pero también tenía obras. ¿Cómo los siervos iban a ver la fe de Abraham si no era a través de sus obras? Dios conoce el corazón. Dios sabe si tenemos fe o no. ¿Alguien puede ser salvo por la fe en un desierto donde no tiene que hacer obras porque no hay gente, no hay nada? Solamente hay víboras y cuánta cosa y se tienen que estar librando las víboras para no morir. Pero Dios sabe que tiene fe y se lo lleva al cielo. Mas, sin embargo, si esta persona vive en la ciudad, vive en un pueblo, tiene que dar testimonio de su fe. Tiene que decir, Dios está en mi corazón. Yo soy hijo de Dios. Por eso es que Santiago habla de que Abraham, él manifestó su fe obedeciendo a Dios cuando le dijo Dios, ve y ofréceme a tu hijo en un holocausto. Él creyó a Dios, a su propio hijo. Por eso se llama el padre de la fe. Porque si oímos hoy una voz que nos diga, ve y sacrifícame a tu hijo, hermano, nosotros empezamos a discutir con Dios. ¿Qué clase de Dios tú eres? ¿Acaso no me dijiste que este era el hijo de la promesa? ¿Acaso no me dijiste que este hijo me iba a heredar y ahora me lo vas a matar? Y yo mismo voy a ser su asesino. Pero Abraham no fue así. Él amaba tanto a Dios que cuando Dios le dijo esto, inmediatamente accionó. Es más, y no quiso tener estorbos. No quiso establecer excusas. Él se lo escondió a su mujer Sara. Porque si se lo hubiera dicho, esta mujer se le hubiera puesto en el camino y no lo hubiera dejado pasar, hubiera agarrado a los demás siervos que estaban ahí y hasta quizás le hubieran hecho daño a Abraham. Mas, sin embargo, Abraham se lo escondió. Dijo, no se lo voy a decir a Sara porque entonces voy a decir, mira, Sara me estorbó. Esa mujer que me diste. ¿Verdad? Entonces, él se quedó callado. Y no se lo dijo a los siervos. Cuando agarró el asna y agarró la leña y se lo puso en el hombro a su hijo y los siervos se fueron con él, no les dijo nada. Cuando llegó al lugar, ¿qué les dijo? Quédense acá, que nosotros vamos a ir a adorar allá. Y luego le dice Isaac, padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y tampoco a Isaac no se lo quiso decir. No le dijo, mira hijo, es que tú vas a ser el cordero. Yo a ti te voy a matar porque Dios me lo ha mandado. ¿Y sabe lo que le dijo Abraham? Dios se proveerá. Noten bien, ese se hace la diferencia. Porque uno puede decir, Dios proveerá, ¿verdad que sí?
Dios proveerá. Puede proveer cualquier otra cosa. Se hubiera quedado solamente ahí en el cordero que apareció después. Pero ese se hace diferencia. Porque si usted dice, Dios se proveerá, quiere decir que Dios mismo se va a proveer. Entonces, esa respuesta a Isaac no se la dio Abraham. ¿Sabe quién le dio esta respuesta a Isaac? Cientos de años después fue Juan el Bautista el que se lo dio y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le respondió, ¿verdad que sí? A última instancia. Cientos de años después. Pero ¿para quién es esta respuesta? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Porque ¿quién era en sí el candidato para morir en la cruz? Tú y yo. ¿A quién era que los romanos le tenían que dar, como le dieron a Jesús, castigo? A nosotros. ¿Quién era el que tenía que derramar sangre de castigo? Nosotros. ¿Sobre quién se tenía que caer la ira de Dios? Sobre nosotros. Pero Cristo apareció y dijo, no, ustedes no, yo voy a pagar el precio. Que a mí me castiguen, que conmigo hagan lo que quieran, que la ira de mi Padre caiga sobre mí. Y en la cruz él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en la cruz, hermano, como un sacerdote santo y para siempre, conforme a la clase de Melquisedec, a la orden de Melquisedec, y vamos a ver por qué. Él ahí murió físicamente y murió espiritualmente. Él vino a redimir nuestro cuerpo y vino a redimir nuestro espíritu, dando a entender que es muerte, es separación. La primera muerte de nosotros que es porque el espíritu se separa del cuerpo. La segunda muerte es porque el ser humano se separa para siempre de Dios en el lago de fuego. Dios lo tira. ¿Verdad que sí? Entonces, Cristo en la cruz murió físicamente, pero antes de morir físicamente, Él murió espiritualmente. ¿Por qué? Por 3 horas estuvo separado de su Padre Celestial, que equivale a una eternidad, siendo el Dios. Por 3 horas. Y luego Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él redimió nuestro espíritu, muriendo espiritualmente, separándose del Padre, porque el Padre lo abandonó por 3 horas. Ya no tuvo nada que ver con Él, porque el pecado de todos nosotros fue sobre Él. Pero por su llaga fuimos nosotros curados. No había ningún animal ahí. Era el mismo Cristo. Por eso Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá. Dios se proveerá. El que va a ser el verdadero cordero va a ser uno que va a descender del cielo y va a morir por todos nosotros. Así que los del Antiguo Testamento eran salvos viendo la cruz hacia el futuro. Nosotros somos salvos viendo la cruz hacia el pasado. Pero ambos se convergen en un solo punto, que es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Abraham pagó los diezmos por la fe. Y dice acá, en quien asimismo dio Abraham los diezmos de la mitad de lo que llevó. ¿Así dice ahí? ¿Cómo dice? Oh, los diezmos de todo. ¿Verdad que sí? Ahí no hay ese asunto de que Ananías y Zafira usted. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Agarraron una parte solamente y lo llevaron al templo. Dijeron, aquí está, vamos a engañar a Pedro y a todos los demás apóstoles, vamos a engañar a la iglesia y vamos a engañar al Espíritu Santo. Y dieron parte nada más. Hoy usted va a ver videos en YouTube, predicaciones en la radio, en la televisión, de gente ignorante con respecto a lo que es la fe, hablando en contra del diezmo. Y además, muchos cristianos que antes daban sus diezmos ahora no lo dan, porque han escuchado la voz del enemigo. Porque Abraham no pagó los diezmos por la ley, sino por la fe, porque ni aún la ley existía en ese tiempo para él. Por eso, ahí en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo hace esta gran comparación, hermano, para que veamos nosotros la manera en que, yo creo que es el capítulo 4, versículos 9 al 12, la manera en que realmente Abraham reaccionó.
por la fe. Romanos 4:9. Vamos a leer hasta el 12. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. La circuncisión, cuando usted lo lee en el Nuevo Testamento, siempre póngale al lado Israel, los israelitas, los que practican el judaísmo, aquellos que quieren ser salvos por la ley, son la circuncisión. Por supuesto, el apóstol Pablo era parte de la Pedro era parte de la circuncisión, mas sin embargo, él más adelante adopta la revelación del apóstol Pablo. Entonces dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Los de la incircuncisión somos los gentiles. Podríamos decir, ¿es pues esta bienaventuranza para los israelitas o también para los de los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? O sea, estando bajo la ley. ¿O en la incircuncisión? ¿O siendo un gentil él? ¿O estando o no estando bajo la ley? No en la circuncisión. No estando bajo la ley. Sino en la incircuncisión. No estando bajo la ley. Nota bien que Abraham estaba incircunciso cuando pasó esto. Más adelante Dios le da la circuncisión, no para que se justifique, sino como una señal de la justicia que él tenía. Y aquí lo dice, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que la fe que tuvo Abraham es la misma fe que ahora tiene la iglesia, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso ahí en Hechos capítulo 5 salen algunos predicadores de Jerusalén y van a las iglesias que el apóstol Pablo fundó y dicen, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Pablo y Bernabé se fueron a la iglesia entonces de Jerusalén a hablar sobre esto y le mandaron la carta que leímos la otra vez. Ahí no mencionan el sábado, ahí no mencionan que se tienen que circuncidar. Es más, dicen, de nosotros han salido estos que nunca los hemos enviado. Y los están obligando a que ustedes guarden la ley. Mas sin embargo nosotros no queremos obligarlos a ustedes que guarden la ley. Hoy en día por ahí, incircuncisos, nos andan diciendo que tenemos que guardar la ley, vivir bajo la ley. En primer lugar no están ni circuncidados. Que se circunciden pues si quieren vivir bajo la ley, ¿verdad? A ver si en verdad quieren vivir bajo la ley. Porque nadie puede vivir bajo la ley si no está circuncidado. Déjeme decirle algo a usted. Y es esto. La veracidad para guardar la ley es que el que quiere guardar la ley tiene que estar circuncidado. Cuando usted se le acerque a alguien diciendo, oye, si tú guardas la ley, tienes que ser por la ley, tienes que guardar esto y esto y esto. Usted le pregunta, ¿y usted está circuncidado? Y le va a decir, pues no. ¿Y por qué no se circuncida? Ah, porque es la fe que tengo. Ah, vaya, entonces no guarde la ley. ¿Verdad? No guarde la ley. Por eso Pablo dice que por la fe nadie se puede justificar. O sea, por la ley nadie se puede justificar. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Nadie se puede justificar por la ley. Entonces aquí dice que dice el apóstol Pablo que Abraham fue justificado por la fe. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la señal de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Por eso Pablo dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, antes de la ley
hubo la fe, ¿verdad que sí? Antes de la ley hubo la fe. Y luego dice, versículo 12, y padre de la circuncisión. Quiere decir, se circuncidó para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Note bien que la circuncisión de Abraham no valida a todo el pueblo de Israel, a menos de que también tengan la fe que tuvo Abraham. Así que tenemos ahí a los judíos y tenemos a los gentiles, pero ¿qué es lo que nos une ahora para ser la iglesia de Cristo? La fe. No la ley, sino la fe. Ahora, este sacerdocio que había, entonces no era un sacerdocio perfecto debido a que era en base a sacrificio de animales y no en base a la fe. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? A quien Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente, en versículo 2 del capítulo 7 de Hebreos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Este es el rey de paz. Ahora, veamos la naturaleza de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta palabra, hermano, esto era una representación de Cristo. Quiere decir que el que se le apareció a Melquisedec fue Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se le apareció? ¿Se recuerdan ustedes que Jesús celebró la cena con sus apóstoles? ¿Y qué les dio a los apóstoles? Les dio pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Y luego les dio el jugo de la vid y les dijo, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando Melquisedec salió a recibir a Abraham, llevaba también dos cosas. ¿Qué llevaba? Llevaba pan y llevaba vino. Lo salió a recibir con pan y vino. Cuando lo encontró, le dio pan y le dio vino. Note bien qué privilegio tan grande esto. Que la primer Santa Cena que Cristo celebró fue con Abraham. Porque Abraham, hermano, iba a ser el padre de la fe. Y ahí Dios ya lo estaba haciendo parte de esa fe, validando su fe a través de la cena que le dio, para que nosotros fuésemos injertados en esa fe. Porque esa fe está conectada con Melquisedec. Está conectada con el sacerdocio eterno. Si esa fe no estuviera conectada con Melquisedec, con el sacerdocio eterno, de nada serviría que nosotros estuviésemos conectados a esa fe. Pero debido a que la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la masa es santa, ¿verdad? Pues todo lo que resta de la masa va a ser santa. Entonces, veamos nosotros aquí algo hermoso en este pasaje que estamos leyendo, que Melquisedec no tenía genealogía, no tenía principio ni fin. No se supo más de él. ¿Por qué? Porque no era de este mundo. Mas sin embargo, Hebreos sigue diciendo en el versículo 4, le está hablando los hebreos toman a Abraham como el que está hasta arriba de la pirámide. Y dicen, después de Abraham ya no hay nadie más. Ciertamente los que morían salvos se iban al seno de Abraham, ¿verdad? Pero cuando llegó Jesús, llegó uno que es más grande que Abraham. Abraham no se los podía llevar al cielo. Pero cuando llegó Jesús, llevó cautiva la cautividad de ellos y transfirió ese paraíso que estaba ahí
abajo de la tierra, a un lado del infierno donde van los pecadores. Por eso es que el hombre rico pudo ver a Lázaro al otro lado. Pero Jesús llegó a los infiernos, pero llegó a ese lado donde estaba Abraham. No llegó donde estaba el hombre rico. Ni tampoco llegó a salvar a los que estaban ya en el infierno. Él no se llevó al hombre rico para el cielo. Se llevó a los que estaban de este lado con el seno de Abraham, se los transportó y se los llevó al cielo. Ahora los que mueren en Cristo ya no se van para allá, sino que se van para arriba, para el cielo, al paraíso. Allá donde están todos ahora los que han muerto en Cristo Jesús, los salvos. Dice Apocalipsis en el capítulo 6, y vi las almas de los decapitados, los que estaban muriendo, bajo el altar de Dios. ¿Y dónde está el altar de Dios? Pues está en el cielo. No está abajo de la tierra, está en el cielo. Dice 2 Corintios capítulo 12, que Pablo conoció a un hombre que llegó hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Eso es el lugar donde nosotros vamos a ir si nos morimos hoy. ¿Verdad que sí? Lamentablemente nadie nos queremos morir. Queremos más estar aquí en la tierra que allá en el paraíso, imagínense. Pero todos queremos irnos al paraíso, pero no todavía. No, todavía no, unos cuantos años más. Bueno, el punto es de que aquí vemos a este Melquisedec que permanece sacerdote para siempre. Y el versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Quiere decir que este es más grande que Abraham. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Note bien lo que dice ahí. Los diezmos según la ley. Según la ley. La ley ya no está vigente en el pueblo, ya no hay diezmos según la ley. Ahora los diezmos que usted paga es por la fe que tuvo Abraham. Así que usted no va a decir es que yo no doy los diezmos porque ya no estoy bajo la ley. Así lo escuché yo en YouTube. Usted no conoce esos predicadores que están hablando eso. Son rebeldes estos y quieren contaminar a todo el pueblo. Sí. Quieren contaminar a todo el pueblo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Note bien, esto es una palabra clave. Aquel cuya genealogía no es contada entre los levitas, entre Aarón. Tomó de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está diciendo, Melquisedec es mayor que Abraham. Jesús nunca llamó a Abraham padre y los israelitas, los judíos se enojaban. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús decía, mi padre me ha enviado. Yo hago la voluntad de mi padre. Y él realmente en los evangelios sinópticos no se llamó hijo de Dios, sino hijo de hombre. Note bien que no dijo hijo del hombre, hijo de hombre. La manera en que lo expresa Daniel cuando lo ve. Al anciano de días. Y vi también al hijo de hombre. Hijo de hombre, de entender el Dios encarnado. El Dios que vino a esta tierra a salvarnos, a reinar, más que todo en el libro de Daniel. Ahora, vemos nosotros que el mayor bendice al menor. ¿Quién es el mayor acá? Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Note bien, note muy bien la lexicología del escritor de los Hebreos. Yo no sé esta gente si lee bien o no lee bien. Dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos, reciben, está en el presente, está en el pasado.
Si los diezmos ya no se tuvieran que pagar, o si hubiera dicho, o si hubiera escrito, y aquí ciertamente recibían los diezmos hombres mortales. Pero no, está en el presente. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Quiere decir que cuando alguien de corazón da los diezmos, entonces, ¿quién es el que los está recibiendo? Dios. Esto es muy importante. Ahora, si usted va a dar los diezmos, si usted va a dar una ofrenda, tiene que ser inteligente. Porque hoy en día, hermano, han aparecido tantos lobos rapaces que no manejan bien las cosas de Dios y engañan a mucha gente, aún quitándoles casas, pidiéndoles dinero, $1,000, $2,000, $5,000, y andan vendiendo los milagros. Por eso ahora hay muchos profetas. Mándame $1,000 y yo voy a estar enfrente de tu casa y te voy a bendecir. No, no, no. Si usted va a dar los diezmos, usted tiene que ser dirigido por Dios. ¿Dónde voy a dar mis diezmos? No lo va a dar a cosas donde realmente usted no puede ver fruto de sus diezmos. Hoy en día, pues, hay gente que no ha querido la verdad, por eso ha querido la mentira. Muchos están bajo la manipulación de estos lobos rapaces por haber jugado con Dios. Y ahora se ven obligados a dar dinero hasta de más. Y hay mucha blasfemia. Mucha blasfemia. Pero cuando usted da los diezmos sinceramente a Dios, y como es debido, usted sabe muy bien que alguien se lo está recibiendo. Y es nuestro Señor Jesucristo. Porque oiga bien y escuche muy bien esto que voy a decir. ¿Sabe por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Melquisedec tenía dos posiciones. Era rey y era sacerdote. Si Melquisedec hubiera sido solo rey y no sacerdote, Abraham no le hubiera dado los diezmos. No se los hubiera dado. Porque los diezmos se dan cuando hay sacerdocio. ¿Sabe por qué la ley de los diezmos se termina para los israelitas? Porque se termina el sacerdocio arónico. Se cancela. Se cancela el sacerdocio arónico y ya no hay diezmos. Porque déjeme decirle algo. Donde hay sacerdocio, hay diezmos. No hay sacerdocio, no hay diezmos. A un rey no se le paga los diezmos. Pero alguien dirá, entonces yo estoy correcto porque la ley se ha cancelado y el sacerdocio arónico se ha cancelado. Pero la pregunta es, ¿será que el sacerdocio se ha cancelado en sí? ¿Qué sacerdocio se ha cancelado? El sacerdocio arónico. Pero viene ahora un nuevo sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec, que no tiene principio, ni tiene fin, no tiene genealogía, no tiene en sí final. Es para siempre. Entonces, como hay sacerdocio, hay diezmos. Si Jesucristo no fuera el sumo sacerdote intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, no hubieran diezmos. Pero cada vez que uno se encuentra con ese sumo sacerdote, lo primero que se tiene que hacer es darle los diezmos, porque el sacerdocio está en pie. ¿Se da cuenta? Y estos diezmos no se pagan a la fuerza por la ley, porque la ley obliga, sino se dan por fe. Por eso Santiago dice, tú dices que tienes fe. Muéstrame por tus obras la fe que tienes. A ver si estás dando los diezmos, pues.
Si no estás dando los diezmos al sumo sacerdote que está allá, no lo estás reconociendo como sacerdote. No estás reconociendo este sacerdocio. No lo estás reconociendo. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dices tú que tienes la fe de Abraham? Pero ¿dónde está entonces tu fe? ¿De qué te sirve que te gloríe? Yo tengo fe, soy salvo, pero no estás mostrando tu fe. ¿Qué pasaría si en este momento usted se encontraría con este sacerdote que lo viera entrar por ahí? Lo primero que a un sacerdote se le lleva por compromiso que uno tiene con Dios es los diezmos. ¿Qué dice Dios? No vengan a mí con sus manos vacías. El que venga no solamente para verme, sino que venga a adorarme. ¿Y a Dios cómo se le adora? Con sacrificio de alabanza, con diezmos y ofrendas, con nuestra asistencia a la iglesia, con la comunión con nuestros hermanos, adorando a Dios en todo tiempo. Ahora, ve lo que dice acá, en el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La palabra, hermano, David realmente, o sea, Leví realmente no tenía que pagar ya los diezmos porque ya Abraham lo había hecho por ellos. Por eso ellos vienen a ser sacerdotes y reciben los diezmos. Ahora, ¿cómo se llama esto? Imputación. Esto significa que la cuenta del banco es pasada a uno gratuitamente. Jesús dice, mira, ahí tengo la cuenta en mi banco, pero te la paso, ten la chequera, ten todo ahí, tú saca lo que tú quieras. Cristo tuvo su propia justicia cuando anduvo en esta tierra. Y dice Pablo que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la justicia, esa vestidura de justicia de Cristo, es puesta en nosotros gratuitamente. De tal manera que Dios ya no nos ve como somos nosotros, naturalmente. Nos ve con la justicia de Cristo en nosotros. Así como tenemos la naturaleza adánica, cuando aceptamos a Jesucristo, traemos ahora la naturaleza del Hijo de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios le llama el postrer Adán, porque ahora hay dos naturalezas. Dice que aquellos que descienden de Adán son como Adán, pero el que descienden del postrer Adán son como el postrer Adán. Esa naturaleza celestial que tenemos nosotros. Ahora, veamos el versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que como Leví viene de Abraham, pues Abraham es el progenitor de Leví y Leví paga los diezmos cuando Abraham lo está pagando. Ahora, a esto hay que entenderlo muy bien. ¿Y por qué las demás tribus no están pagando los diezmos en los lomos de Abraham? Porque lo que sucede es que las demás tribus no fueron llamadas para servir al altar. Y solamente los que sirven al altar son los que reciben los diezmos. Y son los que tienen derecho a comer del altar. Así que por esa razón es que Abraham paga los diezmos por Leví, porque Leví más tarde es escogido para servir al altar. Esto que quede claro. Pero hay una manera especial en que el escritor de los Hebreos le habla al pueblo a partir del versículo 11. Hay una transición muy hermosa acá. Y está hablando del sacerdocio. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, le llama sacerdocio levítico, porque está hablando de Leví.
Porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico. ¿Por qué dice bajo el sacerdocio levítico? Porque Moisés fue levita. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mire qué tremendo. Dos sacerdocios diferentes. Lo tremendo del caso, hermano, es que el pivot point que le llaman en siglo inglés, el punto central, el punto del eje, en este capítulo, del 1 al 10, son los diezmos. ¿Y por qué los diezmos? ¿Por qué los diezmos es el eje en esto? Porque el escritor de los Hebreos quiere dar a entender que los diezmos pertenecen al sacerdocio y que donde hay diezmos es porque hay sacerdocio. Y da a entender entonces que el sacerdocio levítico es pasado, pero permanece un sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Entiende usted lo que significa el orden? Orden de Melquisedec. Mire, ahí en Lucas, vamos a Lucas. En el capítulo 1, versículo 5, tenemos a Zacarías. Zacarías es un sacerdote, pero es identificado como un sacerdote legítimo. San Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Oiga bien, podría haber dicho del orden de Abías, ¿verdad? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así que los dos eran levitas. Pero, ¿qué quiere decir de la clase de Abías? Si nosotros nos vamos a Primera Crónicas, capítulo 24. Ahí vemos 24 clases sacerdotales, 24 órdenes sacerdotales. David estableció 24 grupos sacerdotales. Usted puede intercambiar la palabra orden por grupo, por clase, ¿verdad? Hay 24 grupos sacerdotales. Zacarías pertenecía al grupo de Abías. Quiere decir que Zacarías era un sacerdote legítimo. Si usted lee ahí en Primera Crónicas, capítulo 24, dice a partir del versículo 21 que también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. ¿Para qué estableció grupos? Para que sirvieran de una forma escalada, de una forma, ¿verdad?, periódica en el templo. Cada quien se iba a estar intercalando en este servicio, cada grupo, uno sucediendo al otro. Versículo 3 dice, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Por eso dice turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Y los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael,
de los levitas, escribió sus nombres en la presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. Esos son los grupos, las órdenes. La tercera de Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos. ¿Y qué sigue después? La octava, ¿quién? Abías. De aquí venía ¿quién? Zacarías. Así que Zacarías era de la orden de Abías, del grupo de Abías. Habían 24 órdenes sacerdotales. Y ahí sigue toda la lista, hermano, hasta completar las 24 órdenes sacerdotales. Pero aquí no se cuenta Melquisedec. Melquisedec es otra orden, es otra clase. Estos son de la tribu de Leví. Melquisedec no era de ninguna tribu. Mas sin embargo, cuando Jesús nace en la tribu de Judá, de quien nada menciona Moisés acerca del sacerdocio. Mas de ahí se levanta un sacerdote, no conforme a la orden arónica, que tenía 24 grupos, sino a la orden de Melquisedec, a la clase, a la naturaleza de Melquisedec, porque es un sacerdocio para siempre. Ahora, ¿hay una profecía con respecto a esto en la Biblia? Sí, el Salmo 110. El Salmo 110, hermano, habla de esta profecía. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, regrésate. Fue cuando Jesús se regresa al cielo. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el milenio. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hablando del milenio. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero mira lo que dice el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo está diciendo? A su hijo. Por eso dice David: dijo el Señor a mi Señor. Dijo Yahweh a Adonai. ¿Se da cuenta? Adonai, mi Señor. Hay un cambio de sacerdocio, ya estaba profetizado en la Biblia. Y los judíos hasta el día de hoy no lo aceptan. Ellos, el sacerdocio levítico permanece para ellos. Andan buscando ahí todavía animales para sacrificarlos y andan tratando de ver cómo cumplir la ley. Por eso dice el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, oiga bien, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Yo no sé si esto lo leen los otros, que piensan que es por la ley que se tienen que justificar. La ley ya está cambiada. Para no entender el significado de la ley, ha cambiado para nosotros, porque el sacerdocio ha cambiado. Y aquel, dice el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Quiere decir, este sacerdocio no es constituido por herencia, sino por el sello de una vida indestructible. Pues da testimonio él,
Aquí repite lo que leímos en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren lo que dice el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿por qué el sacerdocio levítico fue abrogado? Porque no es perfecto. No tiene en sí el poder para llevar a la gente al cielo. Y esto, hermano, es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Este sacerdocio ahora nos lleva directamente al cielo, hermano. Porque es por el sacrificio de Cristo Jesús, quien es al mismo tiempo el sacerdote, sumo sacerdote en el cielo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Qué lindo, ¿verdad? Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Me gusta lo que dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Tremendo, ¿verdad? Eran muchos porque se morían. Mas ¿quién es este? Jesucristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Oiga bien, ponerle atención a las palabras claves. Es el secreto para entender lo que dice la Biblia. Por lo cual puede salvar, pero no se queda ahí, ¿verdad? Dice, perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por él se acercan a Dios. Yo no me puedo acercar a Dios ahora por sacrificios. Los judíos están hasta el día de hoy empezando a hacer sacrificios de animales porque se quieren acercar a Dios. Pero la pregunta es, ¿será que Dios los está recibiendo? No. Quieren guardar la ley para llegar al cielo, pero tampoco por ahí se llega al cielo. Es por aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo este sacerdote, santo en primer lugar. Usted sabe que los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer su sacrificio por ellos primero por ellos. En el día de la expiación nacional, hermano, tenían el sacerdote que hacer un holocausto, una ofrenda para él mismo, porque iba a entrar al lugar santísimo. ¿Y sabe cómo entraba? Le amarraban un cordel ahí en el pie derecho o izquierdo, como haya sido, pero el asunto es que estaba amarrado. Porque cuando entraba, y si tenía pecado, ahí Dios lo mataba adentro. Y como nadie podía entrar a sacarlo, pues lo alaban con el lazo. ¿Verdad? ¿Será este sacerdocio perfecto? ¿Podrá un pecador salvar a otro pecador? Pero Jesucristo es santo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Dice, santo. Luego dice, inocente. Nunca él fue un hombre que se contaminó con el pecado. Perfecto. Dice, sin mancha. Apartado de los pecadores. Quiere decir que no estaba con la naturaleza de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que hace la ley. Constituye sacerdotes a hombres débiles.
Pero la palabra del juramento, lo que está ahí en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra del juramento posterior a la ley, o sea, que es después de la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo hace sacerdote para siempre, no conforme a la ley, porque la ley no es o está capacitada para justificar a nadie, pero la sangre de Cristo sí. La fe que tuvo Abraham antes de que viniera la ley es la misma fe que tenemos nosotros. Ese sacerdote hasta el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Así que en el Antiguo Testamento habían 3 oficios: profeta, sacerdote y también rey. Cristo ya cumplió con el de profeta, ya cumplió y está cumpliendo hoy en día con el de sumo sacerdote. Cuando venga a reinar en el milenio, el de rey. Pero ahora mismo Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos decimos un aleluya a todo esto, mis amados hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta palabra, esta enseñanza que